Diseños inmobiliarios agitados. Domingos, 20 horas Buenos Aires, 19 horas Miami, Santiago de Chile, 18 horas México, Distrito Federal. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario, matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores. Siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios, solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5 775 0410 o al 15 49 45 6209. Si no, entra a www.araribienesraices.com.ar. araribienesraices.com.ar presenta Diseños Inmobiliarios Agitados, un programa destinado al ámbito de desarrollos inmobiliarios, construcciones sustentables, diseño y arquitectura, con un único objetivo: mejorar el hábitat y la calidad de vida de todos los ciudadanos. Diseños Inmobiliarios Agitados, con la conducción de Ani Arari. ¿Cómo están? Hoy un programa agitado, programa número 48. Te cuento que estamos en el aire hace casi un año con más de 200 invitados relacionados entre arquitectos, desarrolladores, ingenieros, funcionarios públicos que tienen que ver con la vivienda. Estamos siempre en los temas de vanguardia, siempre adelantados. Comunicación en teleconferencia que pasó hace muy poquito, la semana pasada, con Italia estuvimos, con traducción simultánea, realmente un lujo. Diseños inmobiliarios agitados, destinado a mejorar el hábitat de todos los habitantes del planeta Tierra y de otros planetas desconocidos aún, pero siempre bajo nuestros 4 parámetros: construcción sustentable, desarrollos inmobiliarios, arquitectura e interiorismo, ambas disciplinas cruzadas por la creatividad, innovación y por la tecnología. Te cuento quiénes serán nuestros invitados hoy. Nos acompañarán el profesor Jorge Alonso, asesor académico del Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria, quien nos abordará los temas tan esperados de los valores inmobiliarios, comprar, esperar. También nos comentará los cambios que se avecinan con los nuevos códigos. ¿Se puede tasar hoy? También nos acompaña el arquitecto Enrique Madia, con todos los temas y conceptos del patrimonio cultural, y en la segunda mitad del programa estaremos con Gonzalo Estivariz, gerente general del IBC, Instituto de la Vivienda de la Ciudad, con un tema candente: la vivienda, cómo lograr la adquisición de las viviendas con créditos, mínimo 20 años, cómo, con planes, es nuestra prioridad. Como enuncia el Papa Francisco, el tema de vivienda es crucial hoy. Une a la familia para poder luchar contra la droga, contra los embarazos de adolescentes menores, contra el alcoholismo, porque el hogar genera unión, alegría y felicidad. Y compartiremos también con la arquitecta y paisajista Ana Artesi los temas relacionados con el medio ambiente, espacios recreativos, parques, cómo diseñar espacios que nos transforman nuestra vida plena a partir de seres vivos como la vegetación, mitigando el cambio climático, recurriendo a la forestación, la importancia de la naturaleza en nuestras vidas.
Y siempre nos acompaña el Manifiesto Mobiliario e Interiorismo en Humboldt 2160 y Balmer Interiorismo Puerto Madero. Y también tienda de cortinas marca Gal en la REA 459 con elegantes descuentos. Y también nos acompaña en Creatividad e Innovación el licenciado Carlos Alberto Churba. Hoy no estamos en vivo. Estamos cubriendo la gira cultural y arquitectónica en las ciudades de Sao Paulo, Río y Brasilia, un viaje organizado por la Sociedad Central de Arquitectos y más que nada por la arquitecta Alicia Baena, que le mandamos un beso. Nuestros contactos: te podés conectar con la producción 154-9456-209. Si necesitas asesoramiento en la compra de mobiliario en los espacios antes mencionados, y también en Face, Diseños Inmobiliarios Agitados, Twitter, Diagitados, y en la radio 4899-1623. Ahora sí, pasamos a las noticias agitadas. Lo último en el desarrollo y ámbito inmobiliario, la arquitectura, el diseño y la construcción. Diseños Inmobiliarios Agitados presenta Noticias Agitadas. Te voy a contar algo de la generación Flux o Flax. Esta generación llamada Flux presenta una gran capacidad de adaptación al cambio. En relación al concepto de adaptación, la revista Fast Company publicó una nota que sostiene que hace más de 150 años Darwin previó esta época en su descripción de la selección natural. No es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni el más inteligente, es el más adaptable al cambio. Concluyendo que las instituciones, empresas y personas deberán adaptarse a los líderes Flux si pretenden sobrevivir en este nuevo escenario del caos. Otras características de la generación Flux te cuento. Funciona bajo la misma lógica que la meteorología. Algunas veces se puede predecir el tiempo para los próximos 15 días y otras veces solo podés dar un pronóstico para los 2 días siguientes y otras no se puede prever ni siquiera qué va a pasar en las próximas 2 horas. El lema que le corresponde es el proverbio chino: lo único que permanece es el cambio. Las nuevas tecnologías y la omnipresente red global hiperconectada, Always On, ha dinamitado al pasado, haciendo que nuestras viejas prácticas sean inútiles. Viven en la era de las próximas 2 horas. El ritmo de cambio en la cultura se está acelerando, alimentado por la adopción global de las tecnologías móviles y sociales, reduciéndose la posibilidad de ver el futuro. Se ha impuesto la rapidez al cambio, todo es ahora. La próxima década se va a definir por el paradigma de la fluidez. Esa es la certidumbre, todo al revés que antes. Se está viviendo en un punto crítico, en un tiempo de caos. Se mueve bien en la inestabilidad, toleran y disfrutan replantear sus carreras, sus modelos, sus suposiciones. Huyen del statu quo y se rigen por unos valores que favorecen la cultura do it yourself, hágalo usted mismo. Se le ha llamado generación Flux a los jóvenes que ante el caos y la inestabilidad que predominan en el mundo, se dan cuenta de la cantidad de oportunidades que hay para ellos, poseen una alta iniciativa y adaptabilidad. Estos jóvenes emprenden su propio negocio, cambian de trabajo constantemente para perseguir nuevos retos y se la pasan aprendiendo cosas nuevas, explorando tantas áreas como pueden para encontrar las cosas que le apasionan. Y te cuento algo más de otra generación, que esta generación se llama la clase social emergente. Son trabajadores o emprendedores que basan su actividad en el conocimiento. Crean formas, diseños y funciones que pueden usarse y transferirse de manera inmediata. Son meritocráticos, abiertos y valoran la diversidad. Algunos sostienen que pueden ser individualistas, pero otros destacan su capacidad para el trabajo colaborativo, clave en lo que también se conoce como Wikinomics, que es la economía basada en la colaboración masiva. Cuando en un barrio o en una ciudad se concentra una masa considerable de esta nueva clase social, cuya conciencia de clase es asumida de manera cada vez más clara, esa área empieza a generar valor económico a partir de sus creaciones, sean diseños, patentes, software o entretenimientos.
El concepto de clase creativa fue desarrollado por el intelectual estadounidense, no sé si lo conocen, Richard Florida, en su libro The Rise of the Creative Class. Florida, director del Martin Property Instituto de la Escuela de Administración Rotman en la Universidad de Toronto, tiene un generoso club de críticos y detractores, integrado principalmente por académicos que cuestionan las conclusiones y metodología de sus trabajos, y periodistas que lo acusan de inventar un nuevo elitismo. Pero la influencia de aquella mirada, sobre todo en la planificación urbana, llega hasta nosotros y puede verse, por ejemplo, en Palermo, Hollywood, o en el flamante Parque Patricio Tech, como lo llaman. Lejos de aquel aparente elitismo, la creatividad se está democratizando. Y esta clase ya no es un reducto selecto e inmóvil de científicos, ingenieros, profesores universitarios, poetas o novelistas. Hay una movilidad creativa ascendente que ya se palpa y empieza a verse en todas partes. Y como decía, por ejemplo, el biólogo Bacharach, la creatividad es enemiga del cerebro y para mejorar la performance de este tipo en las personas es necesario practicar y sacar al cerebro de sus zonas de confort. Y en ese cambio, advierte, todas las personas se equivocan. Este es un factor que a veces detiene los procesos. La madre de las innovaciones es empezar a asociar cosas que aparentemente no tienen ningún tipo de relación. Al principio parece forzado, pero hay gente que le comienza a encantar, porque haces 50 conexiones y seguramente vas a encontrar algo innovador. Bueno, y después de esta pequeña noticia agitada, quiero presentar nuevamente al profesor Alonso, Jorge Alonso. ¿Cómo está Jorge Alonso? Fue profesor mío en la Cámara Inmobiliaria, en el Instituto de la Cámara Inmobiliaria, que me encantó, ahí lo conocí. Y bueno, y tenía muchas cosas para preguntarle. Ante todo, te agradezco mucho por estar acá. Al contrario, es un gusto, felicitaciones, porque te has fijado un objetivo y lo estás realizando, y eso es muy importante para el ser humano. Y a propósito de esto, de los cambios y demás, que ya lo hablamos hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo en las aulas, ¿no es cierto? Verdad. ¿Cómo las transformaciones que vienen sucediéndose, vos me dijiste que también alteran a tu madre? Alteran en el sentido de la pregunta, del no, porque le digo todo es cambio. Y todo es cambio. Todo es cambio. Entonces, vos hablaste de una generación, pero hay otra generación que viene apuntando que todavía no está definida con un nombre. ¿Ah, no? Los setentones y ochentones. ¿Y qué? Es algo nuevo. ¿En serio? Bueno, sí, claro. A ver, la adolescencia nació en la mitad del siglo pasado, porque anteriormente no había adolescentes. Había infancia, había juventud, había adultez, Sí. Pero nacieron los adolescentes de tal edad, tal edad. Sí. Y esto nace ahora. Porque el mundo ha tenido una mayor expectativa de vida. Entonces, al tener estas edades, 70, 80 años... Tenés razón, claro, perdón, no entendí, me fui, gracias. Claro. Bueno, entonces, no están en un rinconcito como lo teníamos antiguamente a los mayores, sí, que no lo mostrábamos porque estaban mal. No, hoy los setentones y ochentones estamos trabajando y estamos luchando y estamos teniendo perspectivas y estamos teniendo proyectos. Y muchas ganas y mucha voluntad. voluntad. Muy bien. Qué entonces, bueno. Los sociólogos tendrán que estudiar cómo los van a llamar. Pero muy acá bien, algo profesor. Nuevo y no, me encantó, porque es una realidad. Bueno, sí. Mientras uno tenga ganas de aprender, seguramente que siempre está vivo. Hay otras cosas que también, coadyuvan a que esto sea un cambio, ¿no? Y sobre todo cuando vos hablas del hábitat, y yo sé que estuvieron con la gente del Instituto de la Vivienda de Buenos Aires. Sí, correcto. Gente muy estudiosa, muy bien, es joven, estudiosa y talentosa, que eso es muy bueno. En nuestro país hay ciertas variables que seguramente el arquitecto también las debe conocer, porque él está en la recuperación. Acá el arquitecto Maya que está con nosotros. Sí, Lo que pasa es que este programa siempre se ve y se escucha, pero este es grabado. Bueno, pero yo voy a hablar poquito porque sí lo quiero escuchar. No, pero no. Porque tiene mucha riqueza para decir. También, ¿no? bueno, los dos. Pero quiero contar algo. Cuenta. Que tuvieron que esperar un ratito porque nos hemos atrasado para grabar, pero generalmente todos los personajes que yo invito sé elegir bien porque siempre se van contentos y se cambian tarjetas. Y esto es lo bueno. Es un regalo que nos hiciste. Bueno, entonces hay algunas variables. Yo estoy presentando algo ahora en Montevideo y entonces veo una expectativa de vida de nuestro país que crece en forma llamativa, ¿no? Porque de 74 la mujer, 77 el hombre,
ya estamos pisando los 80 el hombre, la mujer, y 78 el hombre. Y la tendencia, según esta evolución, en los años 2025 van a ser 85 y 80. El hombre no la va a alcanzar por ahora a la mujer. No, por ahora no podemos correr. Esto por un lado. Pero hay otras cosas que también surgen. Por ejemplo, hay 1.700.000 mujeres autosustentables. Es decir, mujeres que viven solas, que Totalmente. son solteras, viudas, separadas, Sí. Bueno, con niños, sin niños. Hay 1.700.000, es una cifra. Es una ¿cierto? cifra alta. En 40.500.000 o 41 millones de habitantes que estamos. Y hay 1.800.000 viviendas de solas y solos. Que esto también da una característica de los hábitats distinta. Es decir, ya la casa, digamos, el hogar constituido como algo definitivo, como algo para siempre. No existe más. Bueno, cambió. pero decirle a tu mamá que eso también pero cambió. inclusive también, todo ha cambiado. Tal es así que me comentó el ingeniero Espósito que en México están haciendo viviendas para madres solteras. Muy bien. Y tienen Claro. y tienen la guardería abajo, pero nada más que eso, digo, para personas mayores de tercera edad, no, madres solteras, punto. Muy bien, eso es adecuarse a la realidad. Claro. ¿no? Y después tendrán que estudiar otro tipo de vivienda. No sabemos. Claro, porque viene cambiando de tal forma que hay que nacen, no lo nombraste dentro de los flux, los DINKs, que son Double Income No Kids. Correcto, ¿no? correcto. Que vos vivís acá en Bonplan, por acá. Sí. No, pero en Las Cañitas están llenos de DINKs. Sí. Son todos esos jóvenes que tienen determinado tipo de ingresos y que, bueno, acceden a otras cosas, viven de otra forma. En Las Cañitas se va la gente mayor por los ruidos y viene la gente menor, o sea, los DINKs, por los ruidos. Un mismo factor, a unos se aleja, a otros se atrae. O sea que hay negocio para todos. El negocio es para todos, primero. Segundo, la vivienda es algo, para nuestro país es algo cultural. Es algo, yo creo que es culturoso, más de cultural me parece, ¿no? Es culturoso. Sí, Sí. ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces, siempre es bueno comprar vivienda. Siempre es bueno comprar vivienda. Todos me preguntan, ¿es oportuno? ¿No es oportuno? Es lo que te iba a Mirá, preguntar, no ¿qué tengo pasaba la bola con de los cristal, valores? No tengo la bola de Es lo que cristal, pasaba con los no valores. puedo saberlo, es todo un interrogante. Estamos iniciamos un ciclo de expectativa mayor ahora, por lo menos hasta el mes de marzo del año que viene. Pero si se puede comprar vivienda, compre vivienda, porque la vivienda es un valor que no solamente, digamos, lo protege económicamente, sino que también lo protege en forma espiritual, en forma sentimental, en forma afectiva. Cuando compramos una vivienda, y eso lo sabés bien vos, Totalmente. no se compran los ladrillos. No. Se compra ¿qué? Todo el hogar. Se compra hogar, se compra amor, se compra proyectos, se compra realización, se compra todos otros valores. Por eso la vivienda ¿se puede tasar? Sí, se puede tasar. Pero ¿cómo no se va? tasa, Hay profesor, tasación técnica. hoy? No lo ¿Cómo? sé. Yo no soy profesor de tasación. No, pero no importa. Pero hoy, ¿cómo Lo tengo podemos...? que dejar a los profesores No, de está tasación, bien, que ellos está tienen correcto. sus técnicas y que lamentablemente no todos la utilizan. No, porque Pero- hay un valor sentimental, hay un valor de la inmobiliaria, hay un Muy valor bien. del vendedor, Pero si vos hay como sos- 5 y valores. vos que sos recibida, vos sabés que si aplicás una tasación técnica, la tenés que fundamentar. Y con un fundamento escrito, que te discutan. ¿Sí? Entonces, poder tasar se puede. Ahora, después viene la conversión, que es lo que que está pasando en nuestro país. Los que quisieron vender, como no podían hacer transacciones en dólares, entonces se replegaron y dijeron, bueno, alquilamos y protegemos. Eso fue lo que sucedió en la mayoría. Pero el que necesita vender, va a vender. No vendió hasta ahora, venderá dentro de un año, dentro de 2 años, pero van a vender. Y los valores se van a ir estableciendo como corresponde a cualquier tipo de política económica inteligente que el país va a tener que aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en un país de gente inteligente, no estamos en un país de gente que Me encanta escucharlo, profesor. Bueno, y si no, que vengan al instituto, que nosotros por lo menos le vamos a dar herramientas. Después si las aplican o no es otra cosa, pero herramientas le vamos a dar, y vos sabés que tenemos un cuerpo docente calificado. Excelente, yo Bueno. estudié con ustedes y la verdad, excelente todo, porque no es solamente la parte de martillero, tasador y corredor, sino es cultura general, que creo Sí. que eso hace muy bien para la persona de bien, ¿no? Sí, Obviamente, sí. que Sobre es todo, cultura fíjate, general. Fíjate que, a ver,
yo estoy honrado del instituto, que soy el mentor, y tú lo sabes. Sí, correcto. Pero más que nada, a ver, con una rectoría como lo tenemos con Estela Reca y con las directoras de estudio, Paola y Marcelita, cómo el instituto se va ayornando a las exigencias del momento. Ahora tenemos, tú sabes, la carrera de martillero corredor rural. Ah, no sabía. Ah, bueno, esto es una primicia ahora, es novedoso. ¿Es nuevo? ¿Es para el año que viene? Ahora, en agosto. Ya empezamos, ya empezamos para los idóneos. Aquel que sea socio de la Cámara Inmobiliaria Rural, que ya existe, ¿no? Son de avanzada ustedes, ya puede hacer, en un año puede hacer su... No descansan nunca, muy bien. No, nosotros estamos siempre en la creatividad, en lo posible. Bueno, ahora vamos a hablar un ratito con Enrique Madia. Primero lo quiero presentar porque acá tengo te digo que te saqué de internet y no puedo creer. Consultor de preservación, Enrique Madia ante todo. Consultor de preservación histórica que ha sido reconocido internacionalmente por sus pares a través de sus escritos y presentaciones en varios congresos internacionales y seminarios en diversas universidades. Fundador de la primera firma de preservación histórica de asesoramiento para América, ¿correcto? Estados Unidos, sí. Participó en la 4ª reunión regional sobre patrimonio moderno, 2004, invitado como experto de Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO y como observador designado por Estados Unidos y el ICOMOS, designado por UNESCO Patrimonio Mundial para evaluar los informes de designación de sitios para patrimonio de la humanidad. Pero qué lujo, Enrique, espera que sigo, esto no termina acá, sigue todavía. Por eso quería escuchar. Sí, dedicado a la preservación histórica por más de 30 años, residiendo en Estados Unidos, conferencista y docente en los Estados Unidos, Europa, Centro y Sur de América, editor por 15 años de la sección de arquitectura de la revista Iberoamericana Cultural. Docente en universidades de Estados Unidos como Tulane University, New Orleans Community College, Universidad de Miami, Florida International University y también Broadway Community College. Bueno, te dejo y mejor hace todo vos porque la verdad que estoy de más. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por estar acá, muchísimas gracias. Bueno, pero estuvieron conversando. Bien, sí. Todo bien. Bueno, quería hacerte una pregunta. Bueno, primero te quiero agradecer la invitación y me hace sentir muy importante por todo lo que estás diciendo de mí. Así que te agradezco. No, al contrario. Pregunta, contame de tu formación, porque sé que estuviste viviendo y trabajando en Miami. ¿Cómo fue la experiencia, obviamente enriquecedora y formadora, en contacto con otras realidades? Tuviste 10 años trabajando allí, ¿verdad? En rigor yo estuve 30 años afuera del país, de los cuales estuve entre 8 y 9 en Nueva Orleans. Después estuve en Miami casi 17 años. Yo pensé que 10, mira, me equivoqué. Y después estuve alrededor de 3 en Washington. La experiencia fue sumamente interesante. Yo te diría que yo me recibí en el año 75, 76 y en el 81 me fui a Estados Unidos. Tuve la suerte de poder trabajar libremente. Siempre trabajé para empresas de arquitectura, tuve la suerte de hacer desde aeropuertos, hotelerías, edificios de oficina. Súper interesante, Enrique. Igual que viviendas de usos múltiples. ¿Estuviste en proyecto, diseño, todo? Sí, estuve en proyecto y en coordinación general de obra y de la parte de obra, incluso terminé en una compañía a cargo de estaba como director de producción de todos los edificios de altura en Miami y en el exterior, como puede ser Dubái, Kuwait, Jordania. Y eso me posibilitó viajar a lugares que nunca se me hubieran imaginado. ¿Estuviste en esos lugares? Estuve en esos lugares. La compañía que yo estaba era la que diseñó las islas de las Palmeras y las islas del mundo en Dubái. Y después me fui relacionando con... ¿En qué año estuviste en Dubái? ¿Hace bastante tiempo o ahora hace poco? Y habré estado...
yendo y dando vueltas entre 2006, 2007. O sea, cuando recién comenzaba, ¿o no? No, sí, era cuando claro, recién cuando comenzaba. Recién surgía sí, 2006, todo el tema. 2007, y después hice un viaje Dubái, Kuwait. Qué mundos 2008, diferentes, 2009. totalmente. Es otro mundo. Dubái es una gran maqueta. ¿Sí? Sí. Escúchame, ¿cómo llegó el tema patrimonio? Porque sé que ahora vas a hacer algo muy importante que tiene que ver con el patrimonio cultural, pero ¿por qué todo este amor por el tema del patrimonio? El amor por el tema del patrimonio creo que me inicié acá alrededor del año 78, 79, antes de irme. Estuve como subjefe de obra por una constructora que hicieron la remodelación del Ministerio de Educación en la calle Pisurno. Sí. Y ahí me empezó a interesar el tema. Después, cuando me voy y llego a Nueva Orleans, tuve la suerte de trabajar con un estudio que después me asocié con ellos, y hacían todas intervenciones a nivel patrimonial en Nueva Orleans. Y como siempre yo tengo que tener un enganche de pertenencia con la ciudad donde vivo, me dediqué a la parte de patrimonio encargándome de proyectos y trabajos de este hombre. Después, cuando llego a la Florida, en Miami, me relacioné con todo lo que es patrimonio moderno y art deco de Miami Beach. A tal punto que el tema me fue interesando tanto que después me designaron para un comité de asesor a la ciudad de Miami en temas de patrimonio, no solamente arquitectónico, sino urbanístico. Bueno, después fue pasando el tiempo, cada vez mi hobby fue más interesante y terminé, y eso sí, me da mucho orgullo, porque yo lamentablemente tuve que volver al país en el 2010. Bueno, quizás es otra oportunidad. No, pero lo que me pareció interesante que en el 2011 UNESCO e ICOMOS hacen un encuentro de expertos en Madrid para redactar la Carta de Madrid, y a mí me invitan como representante de Estados Unidos, y ya hacía un año y pico que estaba acá. Sos un capo total, un capo. Bueno, y contame ¿y qué vas a hacer ahora en septiembre en la Bienal de Arquitectura? Bueno, en este momento conseguí que la Bienal de Arquitectura de Buenos Aires, una de las más importantes, yo diría a nivel mundial. Sí, totalmente. Tenga un espacio de patrimonio. Y el año pasado el arquitecto Carlos Salaverry, que es el director de la Bienal, junto con el arquitecto Miguel Jurado, me dieron la oportunidad de manejar un espacio de patrimonio. Y yo ya venía hace un año y medio desarrollando un encuentro de patrimonio siglo XX, arquitectura moderna, con universidades en México. Y bueno, cuando se concreta esto del espacio patrimonio que me da la Bienal, le propongo a ICOMOS Argentina si querían hacer el congreso, encuentro, yo iba a hacer en el exterior, si lo querían hacer acá. Bueno, y me dijeron que sí. En este momento tenemos invitados, referentes internacionales que vienen de México, Venezuela, Costa Rica, Brasil, Chile, Uruguay, y creo que va a ser muy interesante. Este evento va a ser en el Centro Cultural Recoleta entre el 14 y el 17 de septiembre, o sea que es el mes próximo. Bueno, muchísima suerte, pero aparte quería agregar que muchas veces cuando hablamos de patrimonio hay mucha gente que dice patrimonio. Me acuerdo que yo en el año 99 te comenté que hubo un seminario de patrimonio que era internacional. Me encantó que vinieron todos exponentes, fueron extranjeros que venían de los países más remotos. Pero algo que vi de patrimonio que me llamó muchísimo la atención, y no sé si tiene que ver con lo tuyo, pero lo quiero comentar, que yo cuando estuve en el año 1998 en Berlín Oriental si todo eso se hubiera destruido, si todo ese patrimonio se hubiera destruido, yo no hubiera sentido lo que se sentía en el momento, porque realmente el patrimonio generalmente es un ejemplo de una época, de una economía, de un sistema, entonces uno no lo puede destruir.
eso tiene que quedar, porque es una identidad de lo que pasó en ese momento. Y en ese momento, me acuerdo del año 1998, sentí todos esos edificios, unas construcciones que en ese momento podría decir edificaciones marrones, Sí. pero claro, me estaban demostrando una época, qué había pasado ahí, porque tiene que ver, vos cerrás, es lo mismo que cuando ves, por ejemplo, los cines o viste las películas, estos films de 1940, 50, 60, de la Guerra Fría, que tiene que estar, y bueno, y de todas maneras tiene que estar también todo este patrimonio arquitectónico cultural, porque están reflejando una época. Entonces, cuando vos me dijiste patrimonio, yo ahí, no sé por qué me acordé lo que me pasó en Berlín, cuando recién, porque imagínate, era el año 98, recién estaban comenzando a construir, pero no estaban destruyendo. Inclusive había una fábrica que estaba semidestruida, pero adentro estaban los artesanos que estaban comenzando con el diseño, con el arte, ahí en los escombros, Sí, sí. que digamos que no se destruye. Por eso acá que hay muchas instituciones que están no demoler y todo, y que es real, es una realidad, porque si uno destruye el patrimonio, no hay identidad. Es lo mismo cuando perdés en un incendio lo que fuera las fotos de tu familia. No hay patrimonio, no hay identidad, no hay pasado, no hay historia. No sé, me parece. No, yo creo que el tema es así. El patrimonio, sobre todo el patrimonio construido, yo lo veo como... Son capas como las capas que tiene una cebolla, que uno los va pelando de a poquito y va encontrando otra cosa. Y esa es la historia nuestra, de una nación, de una cultura a través de los años. Yo creo que hay que conservarlo. No todo lo que es viejo hay que conservarlo, pero sí hay que conservar lo que tiene valor patrimonial, que son esos edificios y elementos urbanos que son hitos en acontecimientos de ciertas épocas de la cultura y de lo que ha pasado a través del tiempo. Eso es lo que hay que conservar y hay que saber respetar el porqué. Lo que no se conoce no se valora. Por eso yo siempre digo, en Estados Unidos estamos como si todavía estuviera ahí. Bueno, pero estás. Sí, porque tenés la mente allí sigo también. Estando por una sociedad de patrimonio que fundé en el 2006, que fue Docomomo, en Florida. Se está promulgando que patrimonio se dé, aunque sea 1 hora por semana, en las clases de historia de escuela secundaria. ¿Por qué? Porque si uno no conoce algo, nunca le puede dar valor. Y eso es lo que necesitamos nosotros acá en nuestro país, que la gente conozca el patrimonio para poder respetarlo. Para poder respetarlo y valorarlo. Por eso sería bueno digamos, poder mostrar la Asociación Patriótica y Cultural Española rescatando un edificio que tiene tantos años y que ha estado abandonado y que ahora justamente es producto de una no es reciclaje, es otro concepto. No, sí, que hay, ¿no? Una restauración. Una restauración. Y se restauró para lograr el color original, fantástico lo que se ha hecho, extraordinario. Sí, realmente vale la pena. Con la arquitecta Bustos. Ponte de acuerdo. Okay. Sí. Nos estamos yendo un corte. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, profesor Alonso. Muchas gracias, arquitecto Enrique Madia. Perdón. Te doy una primicia. Dale. Tenemos los primeros 5 egresados de la licenciatura de corretaje inmobiliario. Qué bueno. Está bien. Con la Universidad de Morón. Bueno, muchas gracias por haber venido. Hoy estamos en un día de semana. Obviamente que van a poder disfrutar del programa el domingo 23 de agosto de 20 a 21. Muchas gracias, Enrique. Bueno, muchas gracias, Ani, por la invitación. Estoy a tu disposición cuando creas conveniente darme una vuelta por acá, que veo que me trataron muy bien. Muchas gracias. Bueno, qué suerte. Bueno, muchas gracias por estar y muchas gracias, profesor Alonso. Es un gusto, Suerte, Enrique, en lo tuyo. Gracias. Y a ti te deseo todo el éxito, que lo estás teniendo, ya lo veo. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a sentir el 23 de agosto. Sí, obviamente, porque como es grabado no hay problema. Bueno, ahora vamos a pasar una tanda y al tema musical y enseguida seguimos con otros invitados. Muchas gracias. Gracias. Okay. Bueno, y ahora estamos con la arquitecta y paisajista Ana Luisa Artesi. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Este programa está grabado. Nosotros siempre, Diseños Inmobiliarios Agitados, estamos los domingos de 20 a 21, que es cuando va a salir, que este programa va a salir el 23 de agosto a las 20 horas. Ah, muy bien. Te agradezco porque un viernes es un caos vehicular. Sí, te voy a presentar, arquitecta especialista en arquitectura del paisaje, Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, sos consejera, vicepresidente primera del Centro Argentino de Arquitectos Paisajistas y delegada argentina de International Federation of Landscape Architects. Exacto. Yo estuve pensando todo lo que está relacionado con la arquitectura y el paisaje y traté de tirar algunas líneas, porque cuando antes uno hablaba del paisaje era algo. Ser paisajista hace 10 años era una cosa y ser paisajista hoy tiene como otro peso. Creo que es un peso mucho más amplio. Tiene ¿no? otro correlato. Tiene otro correlato, tiene que con ver la con sociedad, con el hombre. Tiene otra... Es una forma un poco más integral de relacionarse entre lo que es hombre y naturaleza. En un momento, mirar el paisaje era una acción que tenía una persona frente a una inmensidad que podía llegar a ser distintos tipos de naturaleza fría, naturaleza caliente, naturaleza de selvas, naturaleza de bosques, inmensidades, cielos. ¿Y hoy? Todo eso es paisaje, que hoy sigue siendo todo eso paisaje, pero además se lo mira desde el plano, desde el hombre hacia el hombre y desde el paisaje hacia el hombre. Y el hombre como modificador de los lugares donde habita. Es decir, esa interacción entre el paisaje y el hombre es lo que hace que no sea el diseño del paisaje una cuestión puramente de diseño, puramente de tablero, sino una compenetración de la persona que está diseñando con todo el contexto donde está diseñando. Un poco es una mirada integral donde uno es parte del paisaje y donde el paisaje se va a modificar en base a lo que uno intervenga. Lo que pasa es que últimamente la naturaleza pasó a ser sujeto de derecho y estamos hablando del tema sustentable. ¿Y qué pasa? Pensamos en las terrazas verdes y estamos hablando del tema sustentable y hablamos de las paredes verticales verdes y estamos hablando de mejorar el hábitat dentro de las oficinas y estamos hablando de vegetación y estamos hablando de los parques recreativos en el centro de la ciudad y estamos pensando cuántos metros cuadrados tenemos que tener para vivir mejor obviamente con la naturaleza, con el paisaje, con el verde. O sea que hoy te voy a decir una cosa. Es protagonista el paisaje, la vegetación, la naturaleza y obviamente vos. Hoy sos protagonista. ¿Vos pensabas hace 10 años que el paisaje, la naturaleza iba a tener este protagonismo? Bueno, vos sabés que yo cuando venía para charlar con vos, estuve pensando justamente que estamos en un momento en el cual todo un poco lo que se estuvo hablando desde los arquitectos paisajistas, que en un momento eran como una cuestión un poquitito rezagada, un poquitito de costado, la plantita. Sí, la plantita, el verdecito. Claro, siempre es en diferente, en una diferente visión desde la sociedad. Hay como un darse cuenta de las cosas que, bueno, bien nos decía una profesora nuestra cuando estábamos estudiando que uno de los actos más importantes en el hombre es darse cuenta. Esta profesora Marta Sattoni es una gran epistemóloga que realmente cambió mucho la forma en la cual yo personalmente veía la ella era profesora Ella fue ese epistemóloga en historia del arte, en la forma en que la arquitectura
puede verse y desde el hombre que mira la arquitectura y desde el arquitecto en el momento en que crea, en el momento en que se relaciona con su obra. Digamos, bueno, yo soy arquitecta y soy planificadora de paisaje. No es una actividad que me relacione solamente con un mundo material de formas, volúmenes, inserción de la obra en un medio. No, te estás relacionando con seres vivos. Te estás relacionando con... Eso fue lo que yo había notado cuando estaba pensando que te iba a entrevistar, porque no es diseñar un mueble, es diseñar la naturaleza que te acompaña. Sí. Es distinto. Y es diseñar, lo que pasa es que es diseñar la naturaleza y con la naturaleza. Vos no diseñás la naturaleza. Realmente la naturaleza es el medio, la naturaleza es la historia, la naturaleza es el lugar, es la gente, es todo lo que compone el sitio. Digamos, la importancia del sitio está dada no solamente por lo que uno ve, sino por lo que uno tampoco puede visualizar, sino que lo puede llegar a analizar desde puntos de vista históricos, desde puntos de vista físicos, geológicos, desde punto de vista tecnológico. Es decir, que cuando vos entrás en un sitio, entonces tenés que primero darte cuenta de dónde estás parado, darte cuenta con quién vas a trabajar y para quién es que finalmente va a terminar siendo tu producto, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que hoy, me parece, Ana, que hoy es casi más importante el tema de la vegetación, de la naturaleza, que quizás la arquitectura misma, porque muchas veces se cambian espacios, se cambian sitios nada más que por intermedio de la naturaleza. Obviamente que depende de dónde vamos a construir, si estamos cerca de la montaña, cerca del mar, eso es obvio. Pero aparte, se cambian entornos. Uno puede cambiar un entorno nada más que con vegetación, nada más. Claro, bueno, vos hablabas antes de todos estos elementos y vos te referías a diferentes escalas también. Digamos, cuando uno trabaja en general, podés trabajar desde muy pequeña escala, donde vos te relacionás con una cuestión muy íntima, y podés trabajar con escalas de planificación regional. De una punta a la otra encontrás un rango muy grande de posibles intervenciones. Vos podés diseñar dentro de una casa, dentro de una oficina, dentro de un área de ciudad, dentro de un parque metropolitano, o podés diseñar también una cuenca, que es lo que está sucediendo con, bueno, ponele problemas ambientales, correcto. Cuencas del riachuelo, cuencas de la zona de las lagunas interrelacionadas claro, en la provincia el tema de Buenos la forestación, Aires. Correcto, exactamente, correcto. Grandes represas, selvas tropicales o no, zonas de borde de espacios protegidos. Digamos que fundamentalmente todo lo que es trabajo en el paisaje tiene que estar estudiado por grupos interdisciplinarios, porque no es una sola profesión la que interviene en los grandes desarrollos. Vos podrías decir, bueno, sí, un arquitecto del paisaje puede trabajar en parques urbanos, sí, pero también necesita una interacción con hoy otras en día generalmente es hoy todo en día los equipos interdisciplinarios, son totalmente. Los equipos están formados por la gente que los buenos equipos y los equipos que realmente salen adelante se conforman con gente que son verdaderamente especialistas en cada uno de los temas, ¿no? Claro, inclusive el climatólogo, el que se llama Canciani, que creo que tiene cerca de 90 años, que él trata todo el tema de mitigar el cambio climático, y decía que también tenía que trabajar con los médicos, digamos, que no era que no puede trabajar solo, porque todo influye con todo. Inclusive vos estabas hablando antes de la forestación, y yo había leído que se estaba haciendo con respecto al riachuelo, que se iba a hacer todo una forestación, que estaban implementando unas plantas nuevas, una vegetación nueva, ahora no recuerdo los nombres, y cuando estabas hablando, dije, obviamente, está todo relacionado con todo. ¿Y cómo hacen ustedes cuando, por ejemplo, cuando están tratando todo el tema de las cuencas nuevas, o están haciendo una nueva forestación, o qué pasa con todo esto? No serían las cuencas nuevas, no sería, digamos,
Si vos tenés una intervención en un paisaje que es un paisaje realmente sensible, como por ejemplo los temas de humedad en la zona del delta, o por ejemplo todo lo que ha sucedido en los nuevos emprendimientos en zonas de riesgo hídrico, donde se ha visto justamente el avance de las aguas o los problemas que se dan con las grandes lluvias, etcétera. Bueno, todo eso tiene que ver con una planificación que hay que tomarla en base a dónde estás poniendo un emprendimiento, dónde es que vas a Pero digamos, hay cierta vegetación, y de qué manera. Claro. Hay ciertas técnicas para utilizar en las diferentes en los diferentes lugares donde vos vas a trabajar, y todo eso verdaderamente se puede trabajar. Inclusive hoy en día la mayoría de los concursos, proyectos y temas que se dan para en el tema profesional, tanto en las universidades como en los congresos o en las distintas en los distintos eventos que se hagan para avanzar en el conocimiento de la cuestión del paisaje, tienen mucho que ver con la remediación de los problemas ambientales y con la remediación de los problemas de, a lo mejor, intervenciones realizadas sin tener en cuenta muchos temas naturales, que son los que después provocan que haya ciertos problemas con zonas de borde o zonas de riesgo que no se tuvieron en cuenta en el momento de diseñar o de armar los emprendimientos o las intervenciones. Creo que es muy importante tener en cuenta que para cada lugar uno tiene que estar muy involucrado. Claro. Tiene que estudiarlo, tiene que estar con la gente sabe lo que sucede. Muchas veces el arquitecto llega a un lugar y necesita tener reuniones con el habitante como para saber de qué se trata todo el espacio donde uno tiene que intervenir. Bueno, quizás cuando comenzaste hace muchos años eran otras las temáticas, quizás. Sí, tal vez había un poquito más de autonomía o de una visión de la obra arquitectónica o de la obra de paisaje también, como una obra más artística, más llevada a lo Ahora es más curativa, me parece. Sí, tiene porque si hablamos de terrazas es por un lado, y si hablamos de las paredes, y si hablamos de la forestación, y si hablamos que todo de terrazas influye. verdes, paredes verdes, todas esas cosas influyen porque son intervenciones donde incorporás naturaleza en edificios o en tu vida, digamos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que cuando incorporás esa naturaleza también tenés que tener una guarda de esa naturaleza, tenés que mantenerla, tenés que tener un plan de gestión, sí, tenés que saber con qué material estás trabajando como para saber si va o no va a prosperar en el sitio, o si va a ser un elemento exótico que a lo mejor te trae algún inconveniente. Por lo general se puede llegar a hacer hermosos diseños con una buena intervención y con una buena prestación hacia y lo más que que necesita nada el que ser hoy humano. en día también estamos hablando de todos los temas relacionados con el tema sustentable, con el tema de la forestación, y que todo lo que pasa, como hablan los que se ocupan del tema para mitigar el cambio climático, o sea que todo lo solucionan con el tema del paisaje, todo lo solucionan, no sé si están así, pero viste que uno por ahí lo escucha y dice, bueno, para esto son como remedios que dicen, bueno, acá está la solución. No, mira, yo creo que no podemos hablar de problema-solución así como un elemento que puede llegar a solucionar temas que ya son un poco más... son más serios, correctamente. Sí, y además que hay cosas en que puede decir, sé cuál es el problema y por qué se está sucediendo tal cosa, y hay cosas en que uno puede imaginar que el problema es uno, pero a lo mejor el problema es otro. Así que creo que lo más importante es tener conciencia y respeto por lo nuestro, por nuestro sitio y por los demás. Digamos que en todas las acciones, ¿no? Digamos, el ser humano, reciclar y saber lo que tiene que
consumir y, bueno, tener una conducta donde, si es un ser social, estar dentro de una sociedad donde él responda a su medio y se dé cuenta que los demás también están, digamos, respondiendo a que las necesidades de uno y las necesidades del otro terminan donde empieza la del otro, ¿no? Digamos que, bueno, creo que a través del respeto vamos a poder entender un cambio de los problemas naturales. Y contame, y nos quedan 2-3 minutos, y tu intervención así a nivel público, estamos hablando por ejemplo en las ciudades, viste que siempre se habla que hay poco lugar, que el habitante tiene que tener más metros cuadrados de paisaje, de naturaleza, ¿eso se puede crear dentro de las ciudades? Sí, ciertos sitios. Hay muchos sitios que se pueden aprovechar dentro de obras públicas. Yo he intervenido en la remediación de algunos paisajes, en la forestación, por ejemplo, de la autopista Richeri, Ezeiza Cañuelas, viste, cuando se hizo, que en su momento la autopista era una vía de comunicación donde todos los lugares del costadito eran lugares donde la gente iba a tomar mate, a pasar sus tardes en una arboleda, etcétera. Sí. Y cuando hubo que hacer la nueva traza de la autopista, cuando se ampliaron los lugares, bueno, bastante de la vegetación hubo que sacarla. Entonces hicimos ya la misma planificación desde el lado gubernamental, ya lo empezó previendo, lo cual estuvo muy bien, hacer reuniones con las comunidades, con los vecinos, para ver cuáles eran las ideas, para ver cómo remediábamos esa cuestión. ¿Y lo pudieron remediar? Sí, se han hecho unas forestaciones donde, bueno, la gente está muy conforme y se continuó teniendo un paisaje donde uno podía inmiscuirse. Vos sabés, digamos, que te voy a cortar algo que nos quedan muy poquitos segundos. Vos sabés que cuando yo te estaba por invitar, me acordé de la ciudad de La Plata. Yo soy platense, ¿no? Mira. Y vos sabés que vos te parás, y yo, ahora sí, no, pero cuando era chica no me daba cuenta de lo importante que es vivir en la ciudad de La Plata, que fue diseñada, que vos te parás y a 6 cuadras a la redonda tenés 6 plazas por intermedio de las diagonales. Y eso es único, sí. Y es un placer. Bueno, ahora están bien cuidadas, en un momento quizás no, pero claro, vos te parás y tenés aire y es... Qué bueno que está. Entonces, cuando te estaba por invitar, me puse a pensar... que hay cosas que por ahí no las tiene y que no las valora en su momento, y que qué importante que es todo ese entorno, ¿no? Uh-huh. Que no tenés que caminar mucho, ni tenés que ir a un lugar a caminar, sino que lo tenés a 6 cuadras a la redonda. Sí, es verdad, 6 cuadras a la redonda es una... 6 plazas. Una distante, 6 plazas en 6 claro. cuadras. No, perdón, porque vos estás y por intermedio de las diagonales tenés 6 plazas a la redonda, o sea que eso es único. Sí, está muy bien. Bueno, estamos terminando, muchas gracias por estar acá. Este programa está saliendo el 23 de agosto, así que bueno, ahí lo vas a poder escuchar. Nosotros vamos a estar en vivo después del 23 de agosto porque estamos haciendo un viaje con la Sociedad Central de Arquitectos. Vamos a estar en Brasil, en Sao Paulo, en Río y en Brasilia. Diseños inmobiliarios agitados los domingos a las 20. Si le gustó, lo puede recomendar, y si no también, porque si es al otro le encante. Bueno, muchas gracias por estar y hasta el próximo domingo. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Por invitarme. No, y, bueno, muchas gracias. Conduce Diseños Inmobiliarios Agitados Ani Arari, diseñadora de interiores, tasador y martillero público, corredor y consultor inmobiliario. Matrícula CUSICBA 5537. Para asesorías y consultas, comunicate al 15 49 45 6209 o al 5 775 0410. Nuestro servicio se especializa en las relaciones interpersonales y nuestros principios están basados en la experiencia como diseñadores de interiores, siendo nuestra premisa como brokers inmobiliarios
solo se vende lo que se conoce. Brindamos un valor agregado en temas de reciclaje, diseño, refuncionalizaciones y arquitectura, tanto en viviendas, oficinas y locales, como en centros comerciales y hoteles. Siempre es bueno conocer quién será a cargo de nuestros deseos y expectativas. Por eso, comunícate con Ani Arari al 5-775-0410 o al 15-4945-6209. Si no, entra a www.araribienesraíces.com.ar.